con el Imperio Inca. Dale, espérate. Y no te olvides que gracias al auspicio de ¡Inca Cola! Y gracias al auspicio de ¡Rapidito! Entonces, así de rapidito vamos a hablar acerca de la colonización. Ya, bueno, verás, muchachos, después de esta colonización, digámosle así, ya llegaron los españoles, llegaron más españoles, lo que es acá a la provincia. Bueno, antes se llamaba Reino de Quito. Ya con la llegada de los españoles y la corona española en sí, se cambió el nombre a la Real Audiencia de Quito. Tú, Alessandro, ¿podrías ilustrarnos más con este conocimiento? Claro que sí, verás, de hecho, cuando se cambia este nombre a la Audiencia de Quito, la corona española manda a representantes de allá para que vengan, digamos, acá a gobernar. O sea, Delegados. sería más o menos como delegados, o sea, Delegados, como sí. cargos, como la Claro, actualidad, digamos. como el como el presidente, vicepresidente, alcaldes y tanta vaina. En este caso, digamos, el que tenía el mando de presidente se llamaba Luis de Castilla. Y pues este a su vez era el encargado de distribuir todo en el país y tal. Todo eso era en el cabildo, si no me equivoco. En los cabildos. En cabildo, En cabildos, ya. claro, cabildos. Creo que cuando llegó ya el rey Luis de Castilla, Claro. empezaron a nombrarlo como el cabildo. Y a dividir los territorios. Exacto, dividir a los territorios y dentro trajeron regidores. Corregidores. Corregidores. También trajeron. Alcaldes. No, no eran alcaldes. No, tenía otro nombre. Ya llegó toda la religión incluso. O sea, y aquí lo que tenían plasmado hacer era inculcar tanto la religión como lo que tenían allá, por ejemplo, carreteras, ya digamos pueblos divididos, cada quien con su respectivo representante. Un para sistema así- de gobierno. Claro, un nuevo claro. sistema de gobierno. Pero yo tenía entendido que ellos cuando llegaron, por ejemplo, hicieron todo esto ya en lo que era en la parte o sea, donde actualmente es Quito, en la plaza donde se encuentra la Casa Blanca o Carondelet. en Carondelet, ¿verdad? Sí, En Carondelet. Y yo tenía entendido que, por ejemplo, los españoles, o sea, la mayoría de españoles llegaron y tuvieron o sea, cogieron los terrenos más de lo que es al centro. Y ya Claro. los nativos o sea, Aborígenes. claro, a los originarios de aquí, les mandaba más a las afueras, o sea, Claro. con parcelas así más o menos sabía. Claro, recordemos que también, a su vez, Luis de Castilla cobraba, ¿no?, un tema de impuestos. No sé si recuerdan. Claro, pero esos impuestos creo que era con la producción de los agrícolas, ¿no es cierto? O sea, Claro. cada familia creo que, ¿no es cierto? Cada Sí. familia daba como una comisión o un aporte. Sí. Claro, pero se supone que esto era para... ¿Cómo está la palabra? No sé si era para regular o... Tenían un tratado, O sea, un acuerdo. eran como impuestos hacia la corona, ¿no es cierto? O sea, para Claro, dar pero sin, productos. claro, pero sin embargo, tanto como la corona se beneficiaba de esos impuestos, la corona también daba, creo que, cierta protección a los nativos. Ah, Pero luego Luis de Castilla, recuerden que solo cogía los impuestos y de ahí no daba esa parte de seguridad o así. No ayudaba a la gente. Exacto, es por eso Claro. el rey, literalmente el rey de la corona de España, él tenía como plan, digamos, sacar, digamos, provecho de estas tierras, pero a la vez protegerlos, porque matarlos y no conseguir nada. Cortándote, no creo sería que los nada. españoles tenían una ley, ¿no es cierto?, de proteger a los nativos de allá mismo. Claro, Sí, es la ley de sí, Burgos. Ah, la ley de Burgos, Burgos, Exacto, ¿verdad? sí, la ley de Burgos. Mm. Y toda esta ley, o sea, apoyaba que, digamos, nuestros nativos tengan protección, pero el rey que regía en ese entonces no hacía todo lo contrario, o sea, él se tomaba todos los impuestos, les trataba mal, incluso podía Pero, morir pero esclavizados, yo digamos tenía así. entendido que más no era el rey, porque el rey nunca vino a estas tierras. O No, sea, por eso, el que Luis de regía Castilla. exacto, Luis de Castilla. Claro, y verán, yo tenía entendido que hasta este momento la gente ya se cansó y empezaron a hacer grupos. ¿Sabes? Y los grupos empezaron, creo que ya por el cansancio de que le estén cobrando día a día, se cansaron y empezaron a hacer grupos. ¿Y sabes dónde comenzaron a reunirse? En la casa de Juan Pío Montoya. Pero bueno, ellos ya tenían reuniones a menudo, ¿no? Pero específicamente creo, si no estoy mal, les capturaron en Navidad, ¿no? Asimismo en estas reuniones. Claro, entonces ahí tuvieron ya su... ¿cómo te explico? Tuvieron ahí donde fueron encarcelados, como quien dice, pero sabemos que no duraron mucho en la cárcel. Entonces estos grupos eran, o sea, eran como rebelarse, o sea, querían rebelarse y los españoles sabían o no. Sí, de hecho hay un grupo del rey que mandó el rey delegados que se llaman encomendadores que empezaron a abusar de los aborígenes.
y personas como el obispo Fray Luis López se dieron cuenta y empezaron a enviar reportes al rey de España, el cual ya puso leyes para evitar el abuso de los encomendadores, para evitar que trabajen en las periferias, que es las afueras de donde les enviaron. Les sacaron del centro de donde es Quito y los mandaron para afuera a las periferias. Y sabes cómo también se empezaron a dar cuenta, es por tener muchas reuniones entre ellos. Entonces ahí los españoles se fueron dando cuenta y ahí es donde dijo él. ¿Pero esto fue solo entre nativos o habían otras personas más? La verdad fueron entre nativos, entre las personas que más necesitaban salir de esta parte. También hubo nativos y también habían españoles que obviamente estaban en desacuerdo con el regidor de aquel entonces, que creo que fue un español, que fue Pío Montúfar, que en la casa, como bien nombró acá el compañero, en la casa de él, que apoyaba literalmente a toditos los indígenas a que ya dejen de ser discriminados y explotados. Él ofrecía sus casas. De hecho había otros españoles que no recuerdo muy bien, en el cuales literalmente en casa de españoles hacían este tipo de reuniones. O sea que todo esto ya la gente ya se cansó literal ya. Sí, ya la gente empezó a cansarse de todo esto y quería ya, digamos, Hacer la revolución. una Pero revolución sí, y un sí. gobierno ya entre ellos. Claro, pero si mal no entendía, ellos ya les capturaron, ¿verdad? Como dijiste tú. Claro, o sea, literal ya los capturaron, pero bueno, como estas personas tenían fuertes influencias, salían en cuestión de días. Ah, ellos tenían, o sea, bastante poder. O sea. Claro, o sea, el poder les ayudaba bastante. Y más o menos que demoró un día, 2 días o No, sí meses? se demoraba meses a veces, algunos salían en meses. Yo me acuerdo que dijimos en clases que en 6 meses algunos salían de las cárceles. O sea, y de ahí, después, ¿seguían frecuentando en estas reuniones o ya pararon con ese tema? No, sí seguían en las reuniones. Hay una temporada donde igual planeaban hacer otro atraco, como quien dice, para derrotar a los españoles. ¿Cuál? Perdón, ¿a los españoles o al ese momento presidente del Real Audiencia de Quito? Al presidente de la Real Audiencia de Quito. En ese momento planearon hacer eso, entre Ya. todos, porque al igual cuando salieron en libertad, creo que el último en salir fue Y Juan Larrea. si no estoy mal, pero él fue el último en salir y vuelta volvieron a hacer, como quien dice, el plan para saquear a este presidente. Mira, incluso también hacían reuniones en un bar. ¿Se acuerdan el nombre de la señora donde hacían el bar? claro, Manuela. Sí, dice Manuela Cañizares, en donde se reunieron y planearon lo que es la destitución del conde. ¿Y cómo se llamaba el conde? Ahí los mataste. No era Iberín, no era Iberín. Y bueno, sabes una cosita más, que después de cada reunión ellos se encontraban o iban a hacer una reunión en un pequeño bar. ¿Para qué? Para festejar. Pero no me recuerdo muy bien el nombre de la señora que manejaba ese bar. Sí, la dueña del bar se llamaba Manuela Cañizares, que entre rumores y conversaciones que escuchaba en el bar, decía que había una fecha establecida para la independización. Y esa fecha me parece que era el 20 de agosto. Sí, en realidad sí, pero un día de esos ella organizó lo que es su cumpleaños. Y entre tragos y tragos empezó la conversación y ella se emocionó y dijo, hoy nos independizamos. Antes de eso hubo una ley que se llama la Ley de Prohibición de Perpetuidad, que a los encomenderos se la canceló en 1542. Esto quiere decir que a ellos, sus hijos no podían heredar las tierras de ellos, no podían tener toda su herencia, todo lo que tenían los encomendadores. Claro, y recordemos que esta ley surge porque como los encomendadores no estaban Pero y sabes, ¿no? Volviendo al tema de Nico, él nos dijo que ella en el cumpleaños de Manuelita Cañizares, si mal no recuerdo, entre tragos y tragos ella dijo que se independizaban esa noche ya por los rumores que ella escuchaba y entonces creo que la euforia del alcohol ella les dijo a los muchachos, mira, independicémonos de esta noche porque incluso se encontraba aún. Justo se encontraba el Coronel Juan de Salinas. que justo en la celebración él reunió a sus tropas y se dirigieron el 10 de agosto de 1809 en la madrugada al palacio donde se encontraba el conde Ruiz de Castilla y mientras dormía lo despertaban y fue ahí cuando lo derrocaron del poder. Cabe decirles que también que algo importante por mencionarles es que estas reuniones empezaron a hacer las reuniones fueron después de la Ley de Prohibición de Perpetuidad, porque empezaron a llegar, obviamente llegaron rumores de la independencia de Francia, por ejemplo de Napoleón Bonaparte, que estuvo en grandes batallas ayudando a la independización de varios países,
Por eso empezaron las reuniones en secreto repartiendo panfletos de la literatura que venía de Europa. Claro, y como tú dices que destituyeron al presidente en ese entonces, ¿quién se queda a cargo del país? ¿Quién se queda a cargo de Quito? Verás, es que yo tenía entendido que, o sea, ya cuando derrocan, o sea, ya hicieron el primer grito de la independencia, digámoslo así, ¿Ya? o sea, ya derrocan, y entre todos sus grupos ya empezaron a darse cargos, o sea, ellos ya tenían preparados sus cargos, sabía yo, ¿no es cierto? Sí. O sea, ya cada quien tenía su posición. Hacer la Junta de Gobierno Autónoma. Claro. Wow. O sea, ¿quieres decir que ellos solo fueron a tomar el poder y ya todo estaba organizado? Claro, y- solo estaba organizado. Ellos solo fueron y se acomodaron. Basta. Sí, pero tengamos en cuenta que el conde no fue destituido por la batalla, sino más por los revolucionarios quiteños. Wow. Pero entonces, la corona española, que, o sea, ¿le dejó seguir? Dijo, sí, está bien, sigan chicos, o mandó a Es que otro no, Pero es representante que, o verás, así. yo tenía entendido que todo esto fue pacifista, o sea, no hubo Conflicto. Claro, solo no, fue. no hubo nada de sangre. Claro. De hecho, esa es como que una independización. De hecho, es un poco divertida que literalmente lograron independizarse a base del alcohol. O sea, literalmente borrachos fueron y dijeron, ¿saben qué? Oye, nos independizamos. Fueron y lograron así derrocarlo. Wow. Y eso sería todo, ¿no? ¿Verdad? Sí, en teoría, pero ahí acaba la colonización y ya. Yo le Eso es todo. Gracias. Gracias. Que se mejoren. Hasta la Falta próxima. el preservativo, pues, ñaño. Fin. No, Corte. ya. No te olvides, cuídate mucho. Claro, yo estoy grabando. Ya, ya, hazlo. Ay, Estamos con Bueno, esto. esperen un rato. Y no se olviden que gracias a la cola inca estamos aquí. Finalmente finalmente terminamos con este tema. La madre. ¡Me da un codazo! Oiga, ponle en serio, ya. Es que